que no hubo una política de control de natalidad. La raza del Díaz Ordaz pues eran muy mochos y eran los hijos que Dios te mande, ¿no? Uh-huh. Entonces la población creció a un ritmo desproporcionado. Estamos hablando de que en 68, hace poquito di el dato, ¿no? Había 30 millones de personas en todo el territorio. Sí, pues eran la generación de los que ahorita que tienen mi edad nos escuchan. Mis papás, los dos, tienen 6, 7 hermanos cada uno. Y eso... No, y antes de ellos eran de 11 y de 10. Y eso fue cambiando a raíz de una... no sé si de la evolución de la sociedad, pero también acompañado de una campaña del gobierno muy, muy insistente, esto de que la familia chica vivía mejor. Esa campaña empezó hasta los 80. Entonces, estás hablando de que todos los 60, los 70... Yo creo que, bueno, obviamente desde los 40, 50, 60, 70, teniendo hijos a lo cabrón. Y obviamente, pues, no había... Y el crecimiento no se aprovechó, ¿no? Como para, bueno, atender a esa población en términos educativos y... Porque, pues, había jale y había cosas que hacer y pues, de los 11 carnales estudiaba uno o no estudiaba ni nadie, ¿no? Y pues, ahora sí somos lo que somos. Y, pues, sí, un elevado gasto y tengo entendido que una intervención demasiado grande y demasiado torpe en la gestión de Echeverría en la economía, ¿no? Incluso él decía cuando le mandó a la verga a su secretario de Hacienda, este señor Margain, que la economía se manejaba desde Los Pinos, que era una concepción, pues que en ese momento yo creo que se concibió como valiente, como de no nos esté imponiendo controles, señor técnico, tecnócrata, neoliberal, o no sé si neoliberal le hayan dicho, pero tecnócrata seguro sí, y pues ahí están las consecuencias. Creo que en ese periodo es cuando se generó la pobreza, la proporción de pobreza más grande de México. Tengo entendido, pero bueno, pues el señor Felipe podrá refutar o no. Seguramente podremos después en alguna reseña hablar de esos datos, en algún documento que nos leamos. Pero Felipe, dime, esta es una duda genuina, no es burla. ¿Cómo va a combatir el neoliberalismo el señor si ya se comprometió a no cobrar más impuestos y a bajarlos en algunos lados y a no aumentar deuda? ¿Qué tiene que ver eso con el neoliberalismo? Pues que para combatir las dinámicas de mercado tiene que entrar el gobierno con gasto, ¿no? No necesariamente. Entonces, pues una cosa es la inversión y otra cosa es pues, las regulaciones, güey, del mercado. ¿Qué tiene que ver? No entiendo. Pues que me estás preguntando cómo va a hacerle para volar los aviones si no sabe andar en bicicleta. Bueno, pues según yo, mientras no le mueva el gasto, pues va a seguir igual todo. Va a haber cambios marginales, sí debe haber cambios marginales, pero mientras no haya movimientos de gasto... Lo que se conoce como neoliberalismo, güey, en español, porque... Cada uno tiene su diferente acepción, cada uno tiene su diferente acepción. Le dicen neoliberalismo que el gobierno no dé servicios de salud y el estado de bienestar. Coméntanos tu acepción, por favor. ¿Ya puedo hablar? Sí. Bueno, tiene diferentes acepciones, sobre todo en español, ¿no? Porque hay un paralelismo ahí muy claro con el término populismo. En inglés, tanto neoliberalismo como populismo pues tienen un significado y esos son. En español, pues ya cada quien los agarra y cada quien dice lo que quiere que es, ¿no? Pero en términos generales, en español se han referido al neoliberalismo como pues una doctrina que propugna por la desregulación de la economía, básicamente, ¿no? Por la liberalización, entre comillas, de la economía, y la no acción del gobierno en ella, no regular los sectores. Claro que como siempre, pues todos queremos que se haga la ley que se haga la ley en los bueyes de nuestro compadre. Ajá. O sea, donde sí, así como no hay ateos en las trincheras, pues a la hora de que hay crisis, pues tampoco no hay liberales, ¿no? Ahí sí que el gobierno nos rescate. Y en general, bueno, pero en general es eso, ¿no? O sea, en general es buscar
se llama neoliberalismo porque, bueno, en su acepción oficial en inglés, se llama neoliberalismo porque busca, digamos, el restablecimiento de las políticas económicas, o más bien que no haya política económica, como en finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, antes de lo que se conoce como el New Deal en Estados Unidos. Y se propugna por volver a esas épocas, ¿no? La llamada Gilded Age, donde pues era ahí sí la ley del más fuerte y el que tiene más saliva traga más pinole. Pero aquí pues en América Latina pues como todo, ¿verdad? Llega y con sus formas y sus asegúnes. Y también pues cada quien le pone adaptado a las élites locales, adaptado a los intereses del que cada quien quiere. Eso es básicamente lo que se conoce como el neoliberalismo, ¿no? Entonces no entiendo yo qué tiene que ver la parte del gasto. Pues en el estado de bienestar, en que es el que persiguen la mayoría de los que se molestan con el neoliberalismo. Pero bueno, yo tuve, fíjate, unas revelaciones esta semana, Felipe, que no estuvimos grabando, y cambió de raíz alguna de las cosas que traigo en mi cabeza. Yo era un creyente de las líneas de bienestar, güey, y decía, pues ¿de qué se quejan si en el pasado se moría la gente y ahora ya no se muere tan fácilmente? A lo mejor les cae de plomo a algunos, pero ya no se muere ni una gripa gran parte de la población como se moría en el pasado. Y luego de repente escucho a Macario decir que en promedio hoy el mexicano come más gramos de proteína de res y de cerdo que en los 70s, y luego los 70s pues eran el doble que de los 40s y así. Entonces yo digo, el bienestar general va aumentando. La desigualdad que él puede tener sus diferentes mediciones, y yo no sé cómo andemos en Gini, que es el más oficial que yo conozco, y cómo ha ido su evolución en los años, pero pues envidioso yo no soy, decía. Y en mis clases ahora Eso es de envidiosos. Eso es de envidiosos, andarse fijando en la desigualdad. Vamos a subir el bienestar general, las líneas de bienestar. Estas cosas que Felipe se queja que suceden en un Excel y la gente no se da cuenta, pero justamente no se da cuenta. Por malagradecido, porque es malagradecido. No, pues ya junté todas las cosas que he venido leyendo en este último año, 2 años, y ya las sinteticé ahora con algo que sucedió en mi semana a nivel personal. Pues gracias a Harari entendí este asunto de que pues no nos importa tanto nuestras propias líneas de bienestar, sino cuál es la posición que reconocemos que tenemos en la sociedad. Y aunque mi línea de bienestar vaya en aumento, si yo siento que me rezago conforme a la sociedad, que hoy soy menos importante que ayer, que hoy tengo menos poder adquisitivo comparado con los demás que ayer, o con las personas que estoy viendo gracias a las redes sociales, que ahora ya veo ahora ya puedo saber no nada más que consumen mis vecinos. Pero es que lo vuelves a plantear en términos de envidia, güey. Yo estoy viendo, ¿no? Es que no se trata de que yo estoy viendo, güey. Se trata de que si la humanidad es capaz de producir más, güey. Y sigue habiendo gente que se muere con relación al sentimiento, güey. No, por eso, pero no, es que no nada más el que pues para mí lo más importante es la sensación de la gente. No nada más el que lo está padeciendo tiene que darse cuenta. De hecho, incluso, güey, el que lo está padeciendo suele no darse cuenta de cómo está el pedo. Los que se tienen que dar cuenta son las élites, güey. Pues lo están viviendo ya con el sentir de la gente, güey. El sentir de la gente para mí es lo más importante. Recientemente hacía una lectura yo donde caí en cuenta que si tenemos en disputa 2 cosas, por un lado la eficiencia en la sociedad, de que cuál es la manera más eficiente de utilizar los recursos, y por el otro lado la armonía social, cuál es la forma en que podemos llegar a mayor tranquilidad, felicidad, reducir el conflicto, lo que se debe priorizar es la armonía por sobre la eficiencia. Ya si la discusión nos lleva a plantear que es más eficiente con el uso de los recursos, si un modelo más liberal o uno más intervencionista, ya eso para mí ya quedó en segundo plano. El asunto es cómo lograr de manera sostenida una armonía social. Entonces, la armonía ahorita estaba para la verga,
Llegamos yo creo que el punto de ebullición más notable que hemos tenido, que es el gasolinazo del 2017. Pero va en reversa. Entonces, leí ahí que el Universal decía que el 81% de las personas en México está optimista con respecto al porvenir de México. Felipe se está riendo ahí de un meme que yo le mandé anoche y apenas el güey está viendo. Entonces, si el 81% de las personas está optimista con respecto a lo que le espera a México en el sexenio del PG, pues de inicio manda a la verga otra vez esto que ya habíamos venido diciendo, pues polarización nomás en redes y en su imaginación de los derechairos. Pero aparte, pues hay una alta expectativa que el PG bien podría sostener. Yo creo que si logra combatir lo de la seguridad, si logra un acuerdo ahí con los narcos o algo, y con estos símbolos como el de los pinos. Pero ahí te va yo la experiencia personal a partir de la cual me di cuenta de... Bueno, esos símbolos pueden lograr un efecto, a lo mejor pueden lograr un efecto, pero sería... Yo ahorita te voy a decir el efecto efímero, que yo percibo que no va a ser efímero, sino que va a ser sostenido en el sexenio, o creo yo. Bueno, por eso, en el sexenio, güey, pues, estás hablando de efímero, güey. En términos históricos, eso es efímero, güey. Bueno, yo la experiencia personal que viví ahora, ya te he comentado a ti, yo a mis alumnos de estadística les pido que hagan una encuesta en su instituto. Ahí al estudiantado, el tema que ellos quieran. No los determino. Si alguien quiere investigar de Hello Kitty, pues no hay temas tontos, hay ejecuciones mal hechas, ejecuciones tontas. Entonces, si alguien quiere ejecutar bien una investigación de Hello Kitty, pues está en su libertad. El único componente que les agregué este semestre, que no tenían semestres anteriores, fue hacer un breve cuestionario de nivel socioeconómico que con 6 preguntas, según la AMAI, la agencia mexicana de... La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado, eso es la AMAI. Una metodología que a partir de 6 preguntas puede resumir en qué nivel socioeconómico estás. Y ellos tienen ahí su escala. Hay 7 niveles socioeconómicos, según ellos. Y estos generalmente los usan los marqueteros. A lo mejor usted ya los escuchó previamente. El nivel socioeconómico AB, el nivel socioeconómico C+, C, C-, D, así hasta llegar a la E. El caso es que en el plantel donde yo estoy, que es concebido como un plantel de población humilde, el grueso de la población estudiantil está en el sur de la ciudad. Hasta saqué un mapita de dónde están ubicadas las personas de estudiantes de allá. De allá, pues obviamente. Están ubicadas en el sur de la ciudad y el sur de la ciudad... Y todas les quedan en la punta de la verga la escuela esa. Fíjate que no, güey. Les queda justo al mismo tiempo para hacer en el otro campus que allá. No, pero en términos de distancia, güey, lo que se gastan en ir. No se gasta nada porque hay un transporte... O sea, se lo gasta la sociedad. Gastamos, no. No hay lonches gratis, güey. Creí que eras discípulo de Milton Friedman, güey. No hay lonche gratis. Ellos en lo personal, no. Nos lo gastamos todos en nuestro conjunto como sociedad. No, por eso no hay lonches gratis. Pero bueno, el asunto es que hay 4 niveles socioeconómicos excluidos de la población universitaria, güey, que son del D para abajo, o 5 podrían ser, y esos niveles socioeconómicos representan al 60% de la población. Es decir, en un plantel universitario donde se concibe que es incluyente, porque en Chihuahua durante un tiempo se vendió que había cobertura universal educativa, se vendió esa idea. En un plantel... No, y como si esa idea fuera... Deseable. No, pues deseable a lo mejor sí es, pues hablando en términos de percepción, pero como si fuera eficiente, güey. Entonces... Yo caí en cuenta en ese momento, o sea, casi toda la encuesta coincidían en la distribución. O sea, lo más que hay allá, en una universidad que está ubicada al sur de la ciudad, con todas sus asegúnes. No está al sur de la ciudad, está fuera al norte del Cerezo. Fuera de la ciudad. Lo que más hay son los 2 principales, los 2 más altos niveles socioeconómicos. Y se quedan afuera 10%, o sea, 10% de los 5 más bajos.
O sea, entre todos los 5 más bajos juntan el 10% de la población estudiantil. Salud, amigo. Gracias, amigo. Entonces, Amigo Chu. yo caí en cuenta de, ya en mi realidad directa, de la desigualdad enorme en la que se vive en la ciudad. Y que esta es una de las ciudades que se ubica como